¿Qué hacer cuando una de tus mayores fortalezas termina acrecentando tu mayor debilidad? Corea del Sur. Ese país que alguna vez fue pobre y estuvo destruido por la guerra, hoy es una potencia tecnológica mundial. Y no es exageración cuando te digo que lo que se ha desarrollado a nivel de tecnología móvil dentro de Corea del Sur ha cambiado la forma en la que tú y yo interactuamos con el mundo. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre los avances tecnológicos de la tecnología móvil en Corea del Sur. Quiero que conozcas un poco cómo llegaron a lo que hoy en día son, en qué se está trabajando en este momento y cuáles son los retos que deben afrontar para el futuro. Pero antes, como siempre, un poco de contexto. Entre 1960 y 1970, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo. En el canal tienes un video de cuáles fueron las decisiones que llevaron a que Corea del Sur se dieran las condiciones necesarias para su desarrollo tecnológico e industrial. Pero de manera muy resumida, dentro de Corea del Sur se decidió hacer una fuerte inversión, por una parte en infraestructura, pero en otra parte también en educación. Y esto se mezcló con un traspaso de tecnología y de conocimientos con países aliados como Estados Unidos. Es decir, esto realmente no lo lograron los coreanos por sí solos, sino que fue un trabajo en conjunto, por una parte de la empresa privada, pero por otra parte también de las políticas de gobierno que permitieron proteger a esa empresa privada, pero al mismo tiempo también proteger su mercado interno, a la par de que también se buscó fomentar las exportaciones. Y no sé, pero quizá te sorprenda que ya para esta época una empresa como Samsung tenía 30 años en el mercado coreano, pero para ese entonces se caracterizaba porque vendía pescado seco y frutas. El famosísimo pescado seco de Samsung, por el que seguramente esta marca te suene de algo. Por cierto, la historia de cómo Samsung terminó convirtiéndose en un elemento crucial para el desarrollo tecnológico de Corea del Sur y uno de los conglomerados más grandes e importantes del país es algo que te debo, lo tengo anotado. Pantallas, cámaras, redes 5G y más recientemente la IA son los sectores de mercado donde el liderazgo de la industria tecnológica de Corea del Sur es indiscutible. Lo sé, no son las únicas tecnologías que se desarrollan en Corea del Sur, pero sí es cierto que estos sectores que te he mencionado son aquellos donde Corea del Sur es pionero. Por ejemplo, cuando hablamos de pantallas, la tecnología OLED, que hoy en día es una tecnología prácticamente estándar en el mercado, es desarrollada desde Corea del Sur, principalmente comercializada por Samsung, hasta los dispositivos Apple, que son, como ya sabemos, estadounidenses, tienen pantallas OLED de este país. Si nos vamos al tema de las fotografías y las cámaras, es cierto que el mercado tampoco sería lo mismo sin el desarrollo que ha permitido tanto Samsung como LG. Pero quizás si hablamos en términos de poder y de influencia, su gran desarrollo de la tecnología de redes 5G es prácticamente de lo más importante que han hecho en los últimos años. En términos de conectividad, la red 5G es un antes y un después para el mundo. No solamente por lo que significa su aplicación hoy, sino por el potencial de desarrollo de tecnologías emergentes como la realidad aumentada, por ejemplo. Que sí, que el 5G te va a permitir compartir, no sé, memes más rápido o ver porno en 8K, pero realmente no está hecho, no está concebida para eso. Aunque quiero dejar en claro algo, y es que si, por ejemplo, Corea del Sur no existiera, esto no significa que estas tecnologías no se hubiesen desarrollado. Claro que no, es muy seguro que otro país ya las hubiese desarrollado en algún momento, pero sí es cierto que no de manera tan acelerada como se logró gracias a lo que se construyó dentro de Corea. Que como te comenté, es una combinación entre políticas públicas que además fueron muy bien diseñadas y fueron aplicadas en el momento oportuno para poder incentivar, por una parte, la investigación y desarrollo, pero por otra también la inversión en institutos educativos, que respondió con resultados y desarrollos en áreas tan cruciales y tan fundamentales hoy para la tecnología como lo pueden ser los semiconductores, las baterías y las ya mencionadas redes de comunicación y dispositivos móviles.
Pero como siempre, no todo lo que brilla es oro. Uno de los grandes factores de éxito de Corea del Sur en el apartado de la tecnología móvil es que Estados Unidos y China son sus principales clientes. Y no te estoy hablando de productos terminados de alto valor como lo puede ser, no sé, un dispositivo móvil de Samsung. No, estamos hablando de piezas que demandan estos países como Estados Unidos y China para la construcción de sus propias tecnologías. Y esto es maravilloso hoy para tu economía porque has logrado que dos colosos que demandan muchísimo te estén comprando a ti lo que necesitan para desarrollar sus tecnologías. Pero el problema es que esa alta demanda y ese alto número de ventas te pone a ti en una situación incómoda. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por una decisión política o por un problema que no podemos prever, estos países dejan de comprarte? ¿Está tu mercado interno preparado para absorber tal caída en la demanda? Por ponerte un ejemplo, hoy China está invirtiendo fuertemente en sectores tecnológicos donde Corea del Sur es líder. Es cuestión de tiempo para que terminen alcanzándolos. Y sí, hoy China le compra a Corea del Sur por una cuestión circunstancial ciertas tecnologías, pero en el futuro no sabremos si terminarán ellos desarrollando las suyas propias. Y si esto pasa, ¿cuál será el siguiente paso de Corea del Sur? Por ponerte otro ejemplo, hoy en día hay una competencia abierta con Huawei por el tema de la instalación de las redes 5G. Una cuestión que va mucho más allá de lo comercial. Estamos hablando de un tema de geopolítica. Es un tema estratégico lo de la red 5G. No de gratis estás viendo que Estados Unidos y Europa están estableciendo acuerdos y alianzas para detener esta instalación tan acelerada de redes 5G chinas. Y créeme, aquí en este video no estamos descubriendo América ni estamos descubriendo el agua tibia. Claramente ellos saben esto. Pero sí que es interesante empezar a pensar ya cuáles van a ser los siguientes pasos de Corea del Sur. ¿Qué se puede hacer en una inevitable, eminente caída? Escucho hipótesis.